Vamos a orar. Bueno, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta noche, por este día, Señor. Te pedimos, papá, que seas tú acompañándonos este día, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, y que esta lección llegue a nuestras vidas en este momento, Padre. Disponemos nuestro corazón para lo que tú tienes para nosotros hoy, papá, y damos gracias porque podamos estar aquí, damos gracias por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestros pastores, Señor, bendíceles, Padre. Gracias te damos porque eres un Dios bueno, Señor, y porque a ti te ha complacido que estemos acá, Señor, aprendiendo más de ti y de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que todo salga bien y que sea de provecho en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos. Déjenme quitar esto de aquí que no me deja ver bien. Ya. eh, Hoy estaremos estudiando el libro de Esdras. Y dice, los judíos regresan y edifican el templo. Señor Jesús. Ahí está. Voy a quitar esta ventana porque no me deja ver la presentación. Ahí me ven. ¿Ven la presentación? Sí, mi Ah, hermano. perfecto. Ajá, perfecto. Ya, Esdras, autor. El autor, bueno, según la tradición, tanto la judía como la cristiana atribuyen la autoría de este libro a Esdras. También, no, alguien tiene un micrófono por ahí abierto. Bueno, la autoría a Esdras. Esdras también se le atribuye que escribió Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas y también Nehemías. Anteriormente el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro. Y bueno, ahora aparecen nuestras Biblias separados como Esdras y Nehemías. Fue escrito aproximadamente en el año 440 antes de Cristo y su tema central es que reporta dos de los tres regresos post-exílicos y la reedificación del templo. Cualquier cosa, compañeros, voy a ponerme los lentes. Me avisan, me levantan la mano, me abren el micrófono. Si voy muy rápido, me avisan también. Contexto histórico en el que se desarrolla este libro. Bueno, dice, originalmente Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Advierte a su pueblo por medio de profetas apartarse de los dioses extraños y de prácticas de las naciones vecinas. Al desobedecer a Dios, al desobedecer, Dios trae a los asirios y a los babilonios para disciplinarlos. Y el pueblo de Judá fue llevado al cautiverio por 70 años. Esdras nos narra los acontecimientos del regreso a Jerusalén en el año 538 a.C. Es decir, que cuando ocurre todos los acontecimientos que se narran en este libro es prácticamente a partir del regreso del exilio del pueblo de Israel después de estar 70 años en cautiverio, que como lo vimos en otras clases fueron llevados por los babilonios, ¿verdad? Que el Señor permitió que pasaran por toda la desobediencia del pueblo. Así como el cautiverio fue en tres etapas, en el 605 se llevaron primero a Daniel y a otros. En el 597 a.C. se llevaron a Ezequiel y a 10.000 personas más. Y en el 586 a.C. también se llevaron el resto de Judá. Esto lo vemos en Segunda de Reyes y en el libro de Daniel. Así como en tres etapas se fue llevado al cautiverio el pueblo de Judá, en tres etapas también fue el regreso. Entonces vemos en una primera etapa Zorobabel guía 50.000 personas de regreso de Babilonia a Jerusalén. Eso fue en el año 538 a.C. Y después viene en un segundo regreso, digámoslo así, vino Esdras y guió a 1.700 hombres, 5.000 a 10.000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén. Y después fue Nehemías, que guió un grupo de regreso a Jerusalén en el año 444 a.C.
Aquí les traigo más o menos un bosquejo, o mejor dicho, una imagen para que podamos ver en la línea de tiempo cómo fue o cómo se ubica, o cómo nos ubicamos este, según el libro de Esdras y todos estos acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que en el año 600 todavía estaban los últimos reyes de Judá, Joaquín, Joacín y Sedequías, y como hasta el 605 que empezaron a llevarse los babilonios. Duraron 70 años en cautiverio y durante esos 70 años Dios mandó profetas, que fue Ezequiel y Daniel. Y Jeremías, que parte de Jeremías profetizó sobre Judá antes de que se fueran de cautiverio y otra parte ya durante o sea, Jeremías logró ver hasta el cautiverio, vio cumplía la profecía y los mismos advertencias que le daba al pueblo de Judá. Después de esto, el imperio babilónico cae, ¿verdad? Por mano de los medos persas. Después de 70 años, llega un regreso con Zorobabel. Luego vemos los acontecimientos de Esther, luego Esdras y por último Nehemías, en la misma línea de tiempo. Y vemos que en la época de Zorobabel, profetizó Ageo y Zacarías. Y durante la época de Nehemías fue Malaquías, que fue el último profeta registrado, ¿verdad? Perdón. ¿Quién me pudiera ayudar o quién tiene por ahí en la mano su Biblia que me pudiera buscar Jeremías 25 del 11 al 12 y del 29 al 10? Y Isaías, ajá, Isaías también profetizó. también Isaías también profetizó, profetizó 140 años antes. ajá, Lo que iba a pasar después, el exilio. O sea, que iban a volver, lo que iba a pasar y que ellos habían de volver. Ahora, tengo una duda, profesor. dígamelo. En este libro se habla en la etapa que ellos salen de Babilonia. Sí, En Esdras solamente se está cuando Zorobabel se lleva los 50.000 hombres y Esdras se lleva las 10.000 mujeres entre niños y mujeres y los 1.700 hombres, si mal no recuerdo. sí, Pero cuando los que se van con Nehemías después están en el libro de Nehemías, ¿verdad? está en el libro de Nehemías, correcto. Ok, Sin esa era la embargo, duda. como le dije al principio, pues antes Nehemías y Esdras eran un solo libro. Lo que Un hace que solo ahora lo libro. hemos separado. Claro. Ahora lo vamos a separar. Ajá. Cierto, igual que Crónicas, primera y segunda de Crónicas, que eran escritos por Exactamente. el mismo autor. Y que de Ok. hecho, primera y segunda de Crónicas también se le atribuyen a Esdras. Sí, Es sí, que, sí, sí. es que si usted lee el último capítulo o como cierra el libro de Crónica, de segunda de Crónica, Igualito. y como comienza el primer libro de Esdras, o sea, el primer capítulo, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Es lo Empieza mismo, es con el correcto. decreto de Ciro, pero ¿quién tiene por ahí Jeremías 25 del 11 al 12 Yo e lo tengo Isaías acá. 40? Ajá, démelo. Jeremías 25 del 11 al 12, ¿sí? Sí, sí. Dice, toda esta tierra quedará toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos, para siempre la convertiré en un desierto. Así es. Y el 29:10 lo tienes por ahí también. Yo lo tengo, Yo lo tengo. Ajá, dígamelo. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya. Bueno, entonces aquí el profeta Jeremías, podemos ver que él profetizó, digámoslo así, que el cautiverio iba a durar 70 años y que la mano del Señor iba, o sea, el mismo Señor iba a usar a estos reyes y estos líderes para que volviera el pueblo de Israel del cautiverio. Entonces eso nos da a nosotros como que también las demás profecías que tienen todos estos profetas de una segunda Jerusalén,
de un nuevo día del Señor. Entonces también se van a cumplir. Y profetizado Amén. estuvo que iba a estar 70 años en cautiverio y bueno, estuvo 67. El Señor no le dio 3 años de gracia, pues, pero tuvo casi 70 años en cautiverio. ¿Y quién tiene por ahí Isaías 44, del 26 al 28? Isaías 44, Del 26 al 28, ya te Lady, doy, porfa. aquí lo tengo. Dice, yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple, ya me dijiste 40 y qué? 44. 44, sí, estoy leyendo ahí. Yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo Ya, soy el, hasta ahí o hasta el 28. date al 28. Ajá. Yo soy el que dice a las profundidades secas quedarás, pues yo secaré sus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada y al templo será cimentado. Entonces, tremendo lo que dijo la hermana Ruiz hace poquito, en Denante, que dicen acá. Isaías, 140 años antes, él profetizó habló de Ciro, lo acabas de leer ahí, si te entendí. Él dijo que yo soy el que, mi siervo Ciro, algo así dijiste. En el 20. Sí, dice, Ajá, aquí dice, yo soy el que dice de Ciro, él es mi ajá, pastor y llevará exactamente. a cabo todo lo que yo quiero. Así mismo es. Entonces Isaías profetizó 140 años antes que ese rey Ciro iba a ser movido por Dios para que su pueblo volviera a reconstruir a Jerusalén. 140 años antes. O más o menos algo así como 150 años. Ya. El bosquejo del libro de Esdras. En el capítulo 1 y 2 habla del primer grupo que regresa de Babilonia. En el 3 y 4, el regreso al hogar en Jerusalén. Del capítulo 5 al 6, el nuevo templo. Del 7 al 8, el segundo grupo que regresa de Babilonia a Jerusalén. Y del 9 al 10, la reforma. Entonces veamos uno a uno, pues. El primer grupo regresa de Babilonia. Esto está en Esdras del 1 al 2. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. Tal como lo profetizó Isaías, el Señor movió el corazón de este líder y permitió que el pueblo regresara a Jerusalén. Aproximadamente 50,000 judíos se prepararon para salir de Babilonia. Ciro les dio algunos de los tesoros que Nabucodonosor había tomado del templo. En el año 538 a.C., ellos hicieron el viaje de 1,440 kilómetros, 900 millas, de regreso a Jerusalén. Zorobabel era el más distinguido entre 11 líderes. Era nieto del rey Joaquín, un descendiente de David, de la tribu de Judá. Dirigió la reedificación del templo. Josué, el sumo sacerdote, dirigió los asuntos religiosos. Entonces, a través de este líder, Zorobabel, el rey Ciro, bueno, lo primero que mencionamos acá es que el rey Ciro, rey de Persia, el rey Persia conquistó a Babilonia. Babilonia cayó por medio de los persas, entonces de los persas, de los medo-persas, y hubo este nuevo rey. Este rey fue movido, el corazón del Señor, de este rey fue movido por el Señor y permitió que el pueblo regresara a Jerusalén y firmó un decreto, este decreto de Ciro, que está, como le digo, al principio del libro. Y no solo que se movieron 50,000 judíos, sino que él les dio tesoros, ofrendas, y les dio parte de los tesoros que los babilonios le habían quitado al templo de Israel para que los llevaran consigo a la reconstrucción de Jerusalén.
¿verdad? Entonces, bastante relevante que fue el mismo Señor que movió el corazón de este y usó este rey persa. Y aparte de esto, no sé ustedes, pero yo estaba sacando la cuenta ahora, desde aquí hasta Puerto Montt hay 1000 kilómetros. O sea que este viaje que dio toda esta gente de 1440 kilómetros, imagínense, en esa época a pie, a caballo, camello, no sé, duraron como 4 meses. aproximadamente como 4 meses 4 meses. caminando. Así, Ujú. 4 meses para llegar Entonces, dice la palabra, y está leyendo, que no solamente el rey, el corazón, sino que dice que a los que el Señor también movió en su corazón, que debían ir a edificar nuevamente Jerusalén, pues. Son estos 50.000 que regresaron. Algunos lo comparan como con el éxodo, un nuevo éxodo de regreso a Jerusalén. Sí, es Y verdad, eso me venía a la mente. Qué cosa que cuando Israel sale, el Señor lo saca con tanta gracia que le da todo. Así pasó en claro, Éxodo, que lo estás recordando, es cierto. así mismo fue. Ujú. Bueno, y Zorobabel era, ay, perdón, aquí dice que Josué, el sumo sacerdote, dirigió los asuntos religiosos. En algunas versiones o en este libro a veces lo llama ¿no? Jesuá o Josué, es lo mismo, pero es la misma persona, pero en otros libros aparece como Jesúa. Y era como que el sumo sacerdote que acompañó a Zorobabel en este regreso, eran como los dos líderes, pues en este regreso de este nuevo éxodo hacia Jerusalén. Regreso al hogar en Jerusalén. Eso está en los capítulos 3 al 4. Los judíos que regresaron se radicaron en Jerusalén y comenzaron su trabajo edificándole un altar a Dios. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. El trabajo de reconstrucción del templo comenzó en el segundo mes del año siguiente. Más tarde ese año, los constructores terminaron de colocar los cimientos. La gente se unió ante el Señor con alabanza y canto. Aún así, algunas personas de más edad lloraron porque recordaron cuán hermoso había sido el templo de Salomón. Alguna gente de Samaria y del otro lado del río Éufrates quería ayudar con el trabajo, pero los líderes judíos lo rechazaron. Como resultado, los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos sobre el templo por unos 16 años, desde el 536 hasta el 520. Wow. Todo esto está en Esdras entre capítulos 3 y 4 y bueno, vamos desde el principio para que lo vayamos como que seccionando parte por parte, dirigiéndolo poco a poco. Dice, los judíos que regresaron se radicaron en Jerusalén, comenzaron su trabajo edificándole un altar a Dios. Entonces, lo primero que hicieron todos estos judíos cuando llegaron fue edificar el altar. Edificaron, o sea, todavía no estaba el templo construido, pero edificaron un altar. Y con este altar volvieron a como que a constituir todo el sistema sacrificial que tenían ellos y bajo la ley, pues. Y volvieron como que también a reconstituir todos estos días, ¿cómo se dice?, de fiestas y de celebración. No solo la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura, los de todo este sistema que tenía de adoración el pueblo de Israel. Entonces, que llama bastante la atención de acá, que lo primero que ellos hacen es esto, como que reconstituir esa cercanía con Dios, con este altar. Es lo primerito que hizo el pueblo bajo la dirección de Zorobabel y bueno, de Josué, el sacerdote, el sumo sacerdote. El trabajo de reconstrucción del templo comenzó en el segundo mes del año siguiente, es decir, un año después, ¿verdad? Más tarde ese año, los constructores terminaron de colocar los cimientos. La gente se unió ante el Señor con alabanza y cantos, pero aún así algunas personas de edad lloraron porque recordaban cuán hermoso había sido el templo de Salomón. Entonces, habían personas de más edad, me imagino ancianos, que recordaban cómo había sido el templo de Salomón y cuando vieron los cimientos del nuevo templo, dice la palabra y eso me llamó bastante la atención, que habían cantos.
Había gente que cantaba, pero había otros que lloraban. Y como que no lo dice así, pero como que se mezclaban, pues. Tú no entendías si la gente estaba llorando, cantando, pero todo esto ocurría, pues. Pero era porque unos estaban llorando porque veían y no es que tenían la misma gloria de la que tuvo el templo de Salomón. Bueno, eso ocurrió. Luego, alguna gente de Samaria, hubo oposición, pues. Hubo oposición a la reconstrucción del templo. Alguna gente de Samaria y el otro lado del río Éufrates quería ayudar en el trabajo, pero los líderes judíos lo rechazaron y como resultado los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos. Zorobabel y ¿cómo se llama? Ya, que es que esto no me deja ver aquí. Dios mío, disculpen. Ya, ahí está. ¿Quién tiene por ahí, por favor, Esdras 4 al 3? Que me lo pueda leer. Esdras capítulo 4, versículo 3. Aquí lo tengo, hermano. 4:3. Diga. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Así fue. Entonces, ellos no permitieron que estos samaritanos, estas personas que muchos de ellos habían sido remanentes que habían quedado de cuando los asirios sellaron el pueblo de Israel. No sé si lo recuerdan de cuando vimos esa parte en Reyes, que los que primero se llevaron fueron los asirios, pero quedó algún remanente ahí y estos también se mezclaron o sea, los samaritanos era la capital de Israel en aquel tiempo. Pues esa gente que quedó ahí era como que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, como que no querían que se mezclase con esta gente que estaba como que todavía estaba en idolatría y que estaba como, por decirlo de alguna manera, como contaminado, ¿me entiendes? Entonces, esta gente, como que este rechazo no lo tomó bien, pero en esto estaba leyendo en una parte que no está en la palabra, pero una interpretación que leí por ahí de que de ellos desde un principio como que se ofrecieron a ayudar con la construcción del templo, pero lo que ellos, en lo que ve en su corazón era como que estorbar, como que siempre fue como que sabotear la obra, más que ayudar, ¿entiendes? Entonces, pero toda esta posición, y esto bastante me llamó la atención, retrasó la construcción del templo por al menos 16 años, imagínense. O sea, 16 años tuvieron como que en esta oposición con los samaritanos, con estos pueblos que estaban aledaños, que no lo dejaron construir el templo en Jerusalén. También está viendo Dígame. que también se dedicaron a construir sus propias viviendas, a reconstruir lo de ellos primero. Y se olvidaron un poco y dejaron atrás un poco la reconstrucción del templo. Era la que estaba viendo, justo comentando con Yanka, y lo que tú dijiste, que los ancianos lloraban porque no se comparaba con el esplendor y lo majestuoso que era el templo de Salomón a lo que estaban reconstruyendo en este momento. Pero me llamó bastante la atención el hecho de que ellos se enfocaron en reconstruir primero lo de ellos y bueno, dejaron un poco en segundo plano la reconstrucción del templo. Así es, muchas gracias. Así mismo es, pero entonces... Quisiera hacer una acotación. ¿Por qué se llamaban samaritanos? Que eran los pueblos que estaban afuera. Esos pueblos que estaban afuera, como usted lo explicó, profesor, era un remanente, ¿verdad?, de lo que había quedado cuando Israel fue tomada por los asirios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los judíos no dejaban que ellos participaran en la reconstrucción del templo? Porque ellos decían que como estos eran llamados samaritanos, porque eran israelitas que se habían unido con el pueblo pagano y por eso le decían samaritanos. Ellos no, o sea, los israelitas
se unieron con los gentiles. O sea, esa época, pues con esos pueblos paganos, entonces por eso se denominaban samaritanos, y los judíos no los dejaban participar en la construcción del templo porque decían que ellos no eran netamente judíos, sino que Así eran mismo, samaritanos, y ellos estaban contaminados como usted lo explicó. así mismo es. Entonces ellos le dijeron algo así como que ustedes no tienen parte No dentro de tienen paz, Jerusalén. Así mismo fue. claro. Y contestando un poco lo que decía, dijo ahorita Emmy Lady, bueno, fue él, no sé si recuerdan, o mejor dicho, él fue, cuando lo vimos ahora, que los profetas que estuvieron en ese tiempo, en esa época de Esdras, que fueron, perdón, de Zorobabel, fueron Zacarías y Ageo. Y Ageo hizo, como que impulsó o retó al pueblo a que continuaran con la construcción. Después de estos 16 años de oposición, fue como que levantó a la gente y como bien lo dice Miglady, como que los retó también porque ellos empezaron a construir fueron sus propias casas, dejando de lado la construcción del templo. Entonces, como que le dieron más importancia a la construcción de su propia casa antes que el templo. Entonces, todo eso el profeta Ageo habló y profetizó por eso, por la construcción del templo. Ya lo vamos a ver más adelante. El nuevo templo. Esdras, esto está en los capítulos 5 al 6. Un nuevo rey llamado Darío llegó al poder en Persia. Eso fue ya como pasaron 16 años, me imagino yo. Ya está un nuevo rey. Entonces, él no les permitió a los samaritanos continuar obstaculizando a los judíos. Darío ordenó a Tatnai, el gobernador del otro lado del río Éufrates, y a sus amigos a enviar dinero a los judíos de la provincia de Siria. Los profetas Ageo y Zacarías urgieron a la gente a terminar el templo. Ageo instó a los judíos a tener tanto interés en la casa de Dios como lo tenían en sus propias casas. Y Zacarías alentó a los judíos con visiones y sermones de bendiciones futuras si ellos obedecían a Dios. Entonces los judíos volvieron a este trabajo durante el segundo año del rey Darío y 5 años más tarde terminaron el templo. Tuvieron una gran celebración y dedicaron el templo al Señor. Ahora bien, ¿quién me pudiera ayudar por ahí con Esdras capítulo 6, versículos del 1 al 3? Que lo tengan por ahí a la mano. Yo tengo aquí de NBI. Ajá. Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Estoy aquí casi que no veo. Y en Ya. el palacio de Escabatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía en su siguiente memoria, la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrán 27 metros, tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el Tesoro Real con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, fíjense, después de que, bueno, Ageo y Zacarías hablaron al pueblo y que continuaran con la construcción del templo, o sea, seguían teniendo oposición, pero esto fue el gobernador del otro lado del río Éufrates, Tatnai, les preguntó algo así como que, ¿por qué ustedes están construyendo? ¿O quién les aprobó que construyeran? Entonces ellos tuvieron que hacer una carta al rey Darío,
porque ya el rey Ciro ya no estaba. Entonces le hicieron esta carta al rey Darío, y el rey Darío, toda esta carta, bueno, la podemos leer, la pueden leer ahí cuando tengan una oportunidad de leerla en Esdras, todas las cartas como se le envían al rey Darío, y el rey Darío lo que hace es esto, bueno, mandó a buscar en los archivos, ahí en la capital ¿cómo se llama? De Persia, y consiguió todo esto que leyó el hermano Mayra. Entonces consiguió este decreto de Ciro, todo este decreto, entonces con eso él como que, bueno, también movido por Dios, logró que esta oposición, por eso dice que quitó como que la oposición que tuvo, que tenían los samaritanos y este gobernador del otro lado del Éufrates, y lo usó como para que ya dejaran que el pueblo terminara de construir el templo. Entonces, como lo leímos acá, se lo vuelvo a leer nuevamente, él no les permitió a los samaritanos continuar obstaculizando a los judíos. Y Darío ordenó a este gobernador y a sus amigos enviar dinero a los judíos de la provincia de Siria. Entonces, aquí también podemos ver cómo el Señor no solamente a Ciro lo usó, sino también al rey, a este rey Darío también lo usó en favor del pueblo de Israel. Usó 3 reyes más Aguara. Así es, y le dio más dinero. Así mismo fue. ¿Y quién tiene por ahí Esdras 5:1, por favor? Yo lo tengo, David. Dígamelo. Decía, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así es. Bueno, entonces ahí vemos también pues lo que estábamos hablando, que los profetas Ageo y Zacarías también profetizaron al pueblo de Israel para que continuaran con la construcción del templo. No solo eso, sino que Ageo también le habló a estos ancianos que estaban llorando y les dijo, bueno, pero es que enfóquense primero en la construcción del templo y en todas las promesas que tenemos en Dios y en la promesa de una nueva Jerusalén y todo esto. Bueno, yo no, más adelante cuando veamos a Ageo y Zacarías lo vamos a ver, pues, pero eso fue lo que pasó, pues ellos profetizaron al pueblo, incluso a estos ancianos que estaban llorando. Si voy muy rápido, me disculpan, de aparte que ya lo que nos falta es poquito. Cualquier cosa, cualquier duda, me interrumpen. Ya después, la sección D es el segundo grupo que regresa a Jerusalén. Esto está en Esdras capítulos 7 y 8. Aquí bueno, leemos lo que dice acá. Esdras era un escriba que conocía muy bien la ley de Moisés. El rey persa Artajerjes envió a Esdras a guiar otro grupo de judíos de regreso a Judá en el año 457 a.C. Esdras y la gente se prepararon para el largo viaje. Tanto judíos como gentiles le dieron ofrendas y el rey Artajerjes le dio dinero para el viaje y tesoros que habían tomado los babilonios. Esdras no quiso pedir la protección del rey, oró y ayunó y luego de 4 meses llegaron a Jerusalén. Imagínense, 4 meses duraron. Este fue como el segundo, o sea, el segundo grupo que regresó a Jerusalén y esta vez fue con el escriba y sacerdote Esdras. Fueron como, si mal no recuerdo, 70 años después de que el primer grupo llegó a Jerusalén. Sí, fueron 70 años. 70 años, correcto. Y por aquí hay algo que me llamó la atención y que se los quiero leer. Que dice que, mire, a Artajerjes le dio dinero para el viaje y tesoros que habían tomado los babilonios. Esdras no quiso pedir la protección del rey, oró y ayunó y luego de 4 meses llegaron a Jerusalén. Entonces, mire, el rey Artajerjes, también movido por Dios, le hizo todo esto y le dio a Esdras todos estos tesoros, ¿verdad? Pero Esdras no quiso pedir la protección del rey, eso me llamó la atención. Y dice acá, ya se los voy a leer, está en el capítulo 8, desde el verso 23, dice,
Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y como con ellos 10 hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios. Habían ofrecido al rey y su consejero y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñidos muy buenos, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Entonces, todo esto lo hizo Esdras antes de partir. Agarró a estos 12 sacerdotes y les repartió todo este oro y todos estos tesoros que se traían. Y como que tal cual, todos estos 4 meses ellos tenían la tarea de llegar hasta Jerusalén y llegar allá, entregar los tesoros y volverlos a pesar, todo lo que traían. Y bueno, el Señor estuvo, o como dice, nos fue propicio, y llegaron con todos sus tesoros completamente hasta Jerusalén. Entonces, todo ese fue el viaje que hizo Esdras por 4 meses, y llegaron hasta allá con todos estos tesoros al pueblo, hasta el templo, y ya estaba construido. Veamos pues el siguiente, la reforma. Esdras capítulo 9 al 10. Dice: cuando Esdras llegó a Jerusalén, se encontró que el pueblo no estaba siendo fiel a Dios. Muchos de los judíos y algunos líderes se habían casado con mujeres extranjeras. Asimismo, los judíos habían dado sus hijas a los hombres paganos. Esdras estaba muy angustiado por este pecado y comenzó a corregirlo. Por 3 meses deliberaron, ofrecieron holocausto y se arrepintieron ante Dios. Por 3 meses. Todos los culpables se divorciaron de sus esposas extranjeras y las despidieron junto con sus hijos. Fue doloroso para Esdras apartar a los judíos de los ídolos y del camino que los llevó a Babilonia, pero él no quería que llegara nuevamente a la cautividad. Imagínense, cuando Esdras llega a Jerusalén, se encuentra que la gente estaba cayendo otra vez en este pecado de unirse con mujeres extranjeras. Entonces esto fue como que bastante fuerte, y Esdras como que lanza esta reforma, una reforma que dice que tienen que divorciarse de estas mujeres extranjeras y despedirlas junto con sus hijos. Imagínense eso. Entonces, ¿quién tiene por ahí Esdras capítulo 9, versículo 3? Que me lo pueda leer, por favor. Aquí lo tengo. Ajá, cuéntame. Dice: cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Fíjese, entonces realmente fue algo bastante doloroso para Esdras encontrar al pueblo en la situación que estaba. Entonces, bueno, dice ahí dice la palabra que estuvieron deliberando un tiempo para ver cuál era el tratamiento que le iban a dar a los culpables. Estuvieron en oración, en ayuno. Dice que fueron 3 meses deliberando y ofreciendo holocaustos y arrepintiéndose ante Dios. Todo esto bajo la reforma que dio Esdras. ¿Quién tiene por ahí Esdras 10:3? Por favor, que me lo pueda leer. Yo, David. Ajá, léelo. Dice, 10:3 dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Así es. Entonces, eso fue
como que la reforma que hizo Esdras. Miren, porque es que, ¿qué es lo relevante aquí o lo que yo resalto? Lo que puedo ver es que, claro, el Señor no se contradice, pero en otras partes el Señor se opone al divorcio. Pero por otra parte, el pueblo estaba en pecado, cometiendo otra vez los errores que había cometido en el pasado. Entonces, Esdras que no quería como que volver a caer en estos pecados. No quería, como lo dice ahí, no quería que llegaran nuevamente a la cautividad, porque yo sabía que todo el pueblo de Israel llegó a la cautividad porque no se por todo por su desobediencia, por todo lo que estudiamos en toda la época de Reyes. Entonces, él no quería que se repitiera otra vez como que la historia. Entonces, manda esta reforma donde dice, tienen que separarse, divorciarse. Entonces, claro, fue fuerte, doloroso, pero fue como que la determinación y la reforma que impulsó Esdras para poder llevar al pueblo a como que a esa santidad y esa sanidad nuevamente, ¿me entiendes? Porque como yo lo veo, la misión, una de las misiones de Esdras, por ejemplo, por ejemplo, Zorobabel, ¿cuál fue su principal misión? Bueno, re- este, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, pero también como que reconstruyeron todo este sistema sacrificial y la oración a Dios. Todo estos sacrificios y holocaustos. Igualmente Esdras. La principal misión de Esdras fue volver a llevar a Dios, perdón, al pueblo a esta cercanía con Dios y a todo este sistema sacrificial nuevamente. Pero se encontró cuando llegó con su sorpresa fue que esto estaba pasando, que el pueblo de Israel estaba. Y no solamente dice, que asimismo los judíos habían dado a sus hijas a hombres paganos. Entonces, claro, Disculpe, este, hay un punto muy importante que tú resaltaste, que el Señor no se contradice, y eso está en no sé, Deuteronomio 7, que claro, dice, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. amén. Así mismo es. Es eso, es lo que vimos. O sea, lo que acaba de leer Emmy Glady, aparte lo vimos que cómo comenzó como que la fractura del pueblo de Israel, que se dividió en dos. Lo estudiamos, fue por el mismo Salomón, que tuvo como 1.700 esposas y 300 concubinas y todas estas. Después un hombre tan sabio y tan usado por Dios, al final de sus días se apartó de Dios y se casó con él. Entonces todas estas esposas lo llevaron a que él adorara al final de sus días a estos otros dioses. Entonces lo que acaba de leer Emmy Lady, esos matrimonios en ese yugo desigual lo llevan a que se fueran a la idolatría, ¿entiendes? Entonces eso es lo que estaba Esdras tratando de evitar, como que se apartaran otra vez del pecado. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario hasta ahora lo que hemos visto. Todo claro. Gloria a Dios. Bueno, entonces ese es el libro de Esdras. Tiene nada más estos 10 capítulos. Yo para finalizar saqué algunos principios de aplicación para el día de hoy. Y esto es lo que yo puedo ver. Si ustedes pudieron ver algún otro, también me lo pueden hacer saber. Pero el primero es que la mano soberana de Dios mueve a reyes a favor del pueblo de Dios. Entonces, claro, el primer principio que yo veo es que ningún rey está por encima de Dios. El segundo es que el Señor está por encima también de los obstáculos y oposición a su obra. A pesar de que vino tanta oposición y lucharon, bueno, más adelante también lo vamos a ver cuando veamos Nehemías. También tuvo oposición porque Nehemías vino a reconstruir los muros. Y ninguna oposición prevaleció ante la construcción de su obra, pues. El tercer principio que yo puedo rescatar aquí de este libro es que la adoración como prioridad, porque antes que nada el pueblo reedificó el altar
y reconstituyó los sacrificios y las fiestas solemnes. Entonces, eso, la prioridad siempre tiene que ser Dios y tu relación con Dios y todo lo que tú tienes que hacer para agradarle a Él, pues, para ser obediente y eso, mantener esa relación con Dios. La cuarta principio que yo puedo rescatar del libro de Esdras es que Dios cumple sus promesas al traer un remanente de su pueblo según lo profetizado. El Señor nunca se apartó de su promesa a Abraham y a Israel, y lo podemos ver ahí, que es al final, también profetizado por el mismo Jeremías, el pueblo volvió después de 70 años de cautiverio. Y el quinto principio que yo puedo ver ahí es que llevar una vida de santidad y pureza lo vemos cuando corrigió al pueblo de su pecado, cuando Esdras corrigió todo lo que estaba pasando en el pueblo con esta reforma. Debemos llevar una vida de santidad y de pureza. Entonces, bueno, no sé, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, David, ahí también pudiera, por lo menos ahorita ya, nosotros que tenemos hijos, Claro, ser muy intencionales con nuestros hijos de que no se casen con personas que no sean que crean en Dios, pues, que de yugo desigual, pues, porque es igual trae sus consecuencias en el futuro. Es una de las cosas que también puedo rescatar de esto que vimos ahorita en esta. que bueno, así mismo es. Es verdad. Por eso yo pienso que, bueno, a los que tenemos hijos, es una tarea ardua, pero la Biblia también dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, es eso, tratar de mantenerlo, o sea, entendiendo que ese es nuestro primer ministerio, pues la familia y nuestros hijos. Y así mismo es. Y ya, no sé, alguien más que tenga alguna opinión, comentario, Sabes que cuando tú cuéntame. hablas de los tesoros, yo lo conecto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Recuerda que el Señor le instruyó a Moisés que le dijera al pueblo que le pidieran a los egipcios el Sí, oro y todo eso. Y en este momento, cuando Esdras va a hacer retorno a la reconstrucción del templo, el Señor pone el mismo mover en Ciro. O sea, Ciro entrega todos esos talentos, toda esa riqueza. Y me encanta el hecho de que de que Esdras dice, no me den escolta. O sea, yo voy, o sea, los príncipes, los levitas escogidos llevarán este tesoro y vemos cómo él confía en el cuidado del Señor, porque ahí muestra, él no pide que hombres lo escolten, sino que él entendió que Dios iba a ir con ellos para poder llevar ese tesoro hasta el templo, que era el lugar donde iban a recibirlo. Y es bien bonito ver cómo el Señor lo vuelve a hacer. Me encanta ver eso tanto cuando el pueblo de Israel en Egipto y ahora aquí en Babilonia en ese retorno. Y lo que nos enseña Esdras primero a la comunión con el Señor, con el ayuno, la intercesión, porque él intercede, es un intercesor, y el hecho de que cómo descansa en el Señor y la confianza plena en Dios que sabía que iba a llegar, porque tú acabas de decir cuánto era el recorrido, o sea, no era ahí, iba a llegar ahí mismo, era un recorrido muy largo y iban a pasar seguramente por lugares peligrosos y él sabía que el Señor iba a tener cuidado de ellos, de todo. así, así mismo es, hermana. Por eso se los leí, porque de verdad que a mí también me llamó bastante la atención eso. Como Esdras tuvo esa confianza en Dios, que iba a llegar con todos esos tesoros y que no era poco. Y me llamó la atención así como que lo pesó antes de salir y los pesó cuando llegaron como para saber que habían llegado a la cantidad completica, pues. Para decir, ni un gramo se perdió. Ajá, exacto. Así mismo fue. Qué bueno. Yo me imagino el dolor de esa gente, ¿no? Cuando a través de la reforma ellos tenían que divorciarse, dejar las mujeres y dejar sus hijos. Esto implicó una muerte. La vida en el Señor Así es es. una vida diaria en el cual tenemos que morir a nuestros deseos y a nuestro ego. Así Porque es. si ciertamente algo les tuvo que haber sido difícil para Esdras, era precisamente ese punto. Divorciarlos y todos se divorciaron. Dejar las mujeres y dejar los hijos, sacarlos.
hacer una nueva vida. Cuando llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas Así es. pasaron, ahora son hechas nuevas. Así les pasó a ellos, pero tuvieron que pasar un precio alto por la desobediencia. Por la desobediencia, así mismo es. Ujú. Y bueno, no sé si les comenté al principio, pero el libro de Esdras es un libro histórico. Es Sí, un libro señor. histórico que rescata todo esto que pasó durante el segundo éxodo, digámoslo así, ¿verdad? Pero Ujú. que llama bastante la atención de la estructura del libro como tal, es que Esdras, eh, uno consigue como que un listado, el listado de los que volvieron en la primera tanto, de la casa tal, la lista de los que, y también está el listado de las personas que se habían casado en yugo desigual y que tuvieron que divorciarse de la esposa. Entonces fueron tal. Ahora, lo que no me queda claro es que, o no tengo muy claro, es que que yo pienso que no todo el mundo se divorció. Hubo uno que otro que no, que no obedeció finalmente, pues. Pero no estoy tan seguro de eso, pues, de esa afirmación. Eso se lo voy a dejar a ustedes porque esa es la tarea que viene de este, de este material, de esta clase. Se la voy Dice que a... los divorciaron y sacaron a las mujeres y sacaron a Y los lo hijos. sacaron, así mismo Y los fue, sacaron. Ajá. claro. Y a los hijos, o sea, sí, no me imagino el dolor que tiene que ser eso, pues separarse de tu esposa y de tus hijos. Sí, de una Pero vida, pues. así mismo es, pero era necesario para Era poder como que, necesario. claro, Porque si no santificar el volvían pueblo. a lo mismo, Así mismo, al círculo donde vivió siempre Israel y donde nosotros tenemos que estar apercibidos para no estar cayendo en lo mismo también. así es. Ujú. Muy buena. Y es como dice la hermana Ruby, porque al final el verdadero arrepentimiento duele y cuesta. No es Y algo Ah, que eso no es a la fácil. ligera. así Ujú. es. Déjame ver qué tengo por aquí. Voy a compartir otra vez para mostrarle. Ay, Dios mío, aquí. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, Sí se ve. Perfecto. Entonces, esta es la tarea que tienen que hacer, o que tenemos que hacer, ¿verdad? Es una exposición de la clase de Esdras. Dice, en grupo, desarrollar, déjeme quitar esto aquí que no me deja ver. Ajá. En grupo, desarrollar los temas planteados en el libro de Esdras. El video puede ser editado en cualquier aplicación. El video debe ser subido a la plataforma de estudio. En caso de presentar inconveniente para subirlo, lo puede enviar sin problemas vía WhatsApp al coordinador del Antiguo Testamento. No se captará el video sin la participación de todos los integrantes. Por favor, necesitamos esa interpretación, lo que usted entiende y analiza. No tome como propia información externa, es decir, no se copie. Y dice, exponer el contexto histórico del libro de Esdras, el tema del libro de Esdras y explicar la reforma que está en Esdras 9 al 10. Subir la asignación a la plataforma de estudio. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer. No sé si hay alguna... David, ¿serán los mismos grupos que de la vez pasada? Sí, sí, pueden usar los mismos grupos. No sé cuáles son los grupos, pues. Pero si ustedes ya están organizados, yo creo que con 2 grupos está bien. Ok. Sí, faltaría cómo integrar a, a, ay Dios, ¿cómo se llama ella? A Fabi, a Fabiola, Fabiola. porque ella no estaba, sino que ella ingresó fue en este módulo. Claro. Ya, pues, Pero entonces, ¿cuántas? todos los grupos son varios, eso es lo que tienes que saber.
Todos los grupos son pares. Creo que sí, por lo menos en el grupo donde yo estoy está la hermana Karim, la hermana Omaira, Alexandra, perdón, Alexandra y mi persona, 4. Y en Ya. el otro estaba la hermana Edis, el hermano Henry y la hermana Ruby. Ay, creo que eran ellas nada más, ¿cierto? Sí, Entonces cierto. Fabi Fabiola que que se se une al una con ella. grupo de la hermana Ruby, Henry y la hermana Edis. Claro. Perfecto. Yo le voy a escribir a Fabiola de todas formas, para que sepa. Bueno, eso. No es complicado. Lo que hablamos, el contexto histórico lo conversamos. El tema de Esdras también. Básicamente esto del tema de Esdras habla del regreso de Babilonia. Y la reforma, que es esta, la que también conversamos bastante, que es la reforma de Esdras cuando llegó y mandó a divorciarse A la gente. a la gente, exactamente. Son esas tres cositas. Y como siempre, que el Ay, video Dios. no sea más de 10 minutos, para que no sea tan pesado. Ahí Ujú. ahí se lo distribuyen ustedes como lo hacen. Ok, Eso. ok, está bien. Eso sería, mis hermanos. Yo no sé si alguien más tiene alguna duda, comentario, si le gustó el libro. De todas formas, les recomiendo, Excelente. como siempre, les recomiendo, no se queden con lo que vimos aquí, lean ustedes el libro, no es largo, 10 capítulos, no está demasiado corto, ¿verdad? Y bastante Ajá, interesante. No se está queden con lo corto. que vemos, no se queden con lo que vemos aquí, léanlo, estudienlo. Debemos ser estudiosos de la palabra. Una vez un profesor me dijo, no es ser estudiante, sino estudioso de la palabra y escudriñar las escrituras como está escrito. Entonces, eso, la invitación es que lean el libro, profundicen y bueno, los felicito igual porque por el compromiso, por estar acá, ya estamos casi terminando y bueno, nos Ay, seguiremos sí, viendo. sí, señor. Voy a Tomamos una detener la foto, grabación. deténgala pues.